Hola, en este vídeo se va a proceder al cálculo del circuito de corriente continua que se muestra en esta figura, el cual va a ser un circuito de corriente continua ideal por no tener pérdida en el transporte de la corriente y además consta de un elemento activo, este elemento activo, que es una pila cuya fuerza electromotriz es de 100 voltios y además es una pila ideal. Pila entre cuyos terminales, terminal 1 y 2, se ha conectado una carga, un elemento pasivo, una carga, que es esta carga de aquí, ¿vale? Una carga formada por una resistencia R1 de 30 ohmios, una resistencia R2 de 40 ohmios, resistencia R3 de 15 y resistencia R4 de 10 ohmios. Las resistencias están conectadas serie y paralelo, es decir, esta carga, este conjunto de resistencias, ya no es como en ejercicios anteriores, que o bien eran serie o paralelo, sino que nos estamos enfrentando a un ejercicio en el cual nuestras resistencias están combinadas, una combinación serie-paralelo. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Pues lo mismo que en otros ejercicios para la pila. Quiero calcular qué tensión voy a tener entre sus terminales una vez se han conectado esa carga, qué corriente va a aportar la pila y qué potencia va a aportar la pila al circuito. Y para cada una de las resistencias, R1, R2, R3 y R4, qué tensión tienen, qué intensidad la atraviesa y qué potencia consumen. Aquí he puesto el subíndice X, identificando X como cada una de las resistencias, porque quiero calcular cada uno de estos valores para cada una de ellas. Bien, dicho esto, ¿qué otras consideraciones hay que hacer en el circuito? Hay circuitos en los que, por su disposición a cómo se presentan, pueden resultar un poco complejos. No sabemos cómo están las resistencias conectadas unas con respecto a otras, si unas están en serie, si están en paralelo, y pueden dar lugar a confusión. Bien, quiero usar este circuito porque es un poco más simple para analizar esto y poder hacer otro circuito más simple y que nos permita realizarle el cálculo sin lugar a error. Bien, dicho esto, si quiero poner el circuito, las resistencias, de forma que se vea aún más fácil cómo están conectadas. Bien, yo me vengo aquí y ahora lo vuelvo a hacer, el circuito. Tengo aquí mi pila B1, tengo mi terminal 1 y mi terminal 2. Eso no cambia. Vale. Del terminal 1 parte, bueno, se conecta primero la resistencia R1, ¿vale? Y aquí llegábamos al punto A. Vale. Y del punto A tenemos conectado la R2 y la R2 iba al punto 2, pero no lo quiero dejar así. Quiero que vaya recto hacia abajo y ir a otro punto. Y aquí es otro hecho que comento en otros vídeos, que es la equipotencialidad. Estamos viendo que R2 se conectaba al punto 2 en el circuito original y yo ahora he puesto otro punto. Aquí la R2 se conecta al punto 2. ¿Vale? Y lo voy a llamar, podemos llamarlo como queramos. Yo lo voy a llamar punto B para cuestión de nombres, pero ya se ha visto que el punto B y el 2 son equipotenciales, son el mismo punto. Simplemente lo he dividido. Vale, A se conectaba R3 y de R3 en serie R4. Y de R4 nos conectamos a
al punto 2 o en este caso a nuestro punto B. Y así en nuestro circuito queda queda visible el hecho de cómo están conectadas las resistencias para ayudarnos a analizar el circuito. Bien, como se ha hecho en otros circuitos también, lo que nos interesa es calcular la resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 de nuestra batería, de nuestra pila en este caso. Pero para ello, antes de conseguir eso, hay que hacer una serie de pasos, porque a diferencia de ejercicios anteriores, la resistencia equivalente entre los terminales de nuestra pila se calculaba con un solo paso, porque o bien eran resistencias conectadas en paralelo o en serie, y solo era un paso. Aquí hay que dar unos cuantos más. Bien, empezando por entender que tenemos una resistencia, la resistencia R1 aquí, ¿vale? Y esa resistencia está en serie conectada con este conjunto. Este conjunto son unas resistencias en paralelo. Pero claro, tenemos que R2, tenemos a R2 que está en esta rama, en esta rama de aquí, y está en paralelo con este otro conjunto de resistencias. No está en paralelo con R3 o en paralelo con R4, sino está en paralelo con el conjunto que forman R3 y R4. Por tanto, empezando desde aquí, desde el conjunto R3-R4, se va a calcular una resistencia equivalente 1, yo la voy a llamar resistencia equivalente 1, y una vez que ya se tiene la resistencia equivalente 1, que sí es la que está conectada en paralelo con R2, ya se puede conseguir del conjunto total que tenemos aquí, calcular una resistencia equivalente 2. Y ahora sí, nuestra resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 2. R1 no está en serie con R2 o con R3, R4, no. R1 está en serie con el conjunto que representa la resistencia equivalente 2. Y una vez que se conoce el valor de R equivalente 2 y de R1, se calcula su resistencia equivalente, puesto que son resistencias en serie. ¿Y qué es lo que obtendríamos ya? Lo que estamos buscando, la resistencia entre los puntos 1 y 2. Bien, este va a ser el objetivo inicial de este ejercicio. Voy a borrar por aquí, porque ese circuito lo he puesto aquí de una forma que quede más visual. Se puede ver lo mismo, ¿no? Se tiene la resistencia R1, la resistencia R2, R3 y R4. Bien, si sigo un poco más adelante, este es mi objetivo, calcular cuánto vale la resistencia equivalente 1 y 2. Bien, dicho esto, lo primero que quiero hacer, si me vengo aquí, es calcular esta resistencia equivalente, que era R equivalente 1, ¿cierto? Vale. Pues para ello tengo este circuito aquí. R equivalente 1. Bien. Y R equivalente 1 es R3 más R4, puesto que están en serie. Bien, R3 son 15 ohmios más R4 que son 10 ohmios, 25 ohmios. Pues ya tengo el valor, 25 ohmios. Bien, ahora tengo este circuito. ¿Y qué era el siguiente paso? Una vez que ya conozco la resistencia equivalente 1, era este conjunto, que están en paralelo, y conocer la resistencia equivalente 2. Bien, pues para ello tengo esto aquí. Y ahora la resistencia equivalente 2, puesto que son resistencias en paralelo, será 1 dividido la inversa de cada una de las resistencias, de R2
más 1 partido R equivalente 1. Bien, por tanto, 1 dividido 1 partido 40 ohmios, 1 partido 40 ohmios más 1 partido 25 ohmios. Esto da 15,38 ohmios. Todo esto redondeando. A veces con los decimales en función de cómo queramos redondear. A mí me gusta siempre con 2 dígitos en la parte decimal. Bien, pues ya tenemos esto. Y ahora lo que quiero calcular es mi resistencia entre los puntos 1 y 2, puesto que yo ya sé que la R1 y R equivalente 2 están en serie. Con esto yo ya voy a conocer la resistencia entre los puntos 1 y 2. Bien, pues aquí está representada y procedo a desarrollar la fórmula. Entre 1 y 2 sería R1 más la resistencia equivalente 2. R1 son 30 ohmios y la resistencia equivalente 2, que la acabo de calcular, 15,38 ohmios. Por tanto, 45,38 ohmios. Pues ya tengo la resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2. Ahora, si vuelvo al circuito de aquí, ya tengo mi objetivo. Vale, pues ahora voy a marcar mis corrientes y tensiones, como en ejercicios anteriores. Si yo marco aquí el sentido de mi fuerza electromotriz, V sub 1, aquí yo ya sé que tengo una tensión entre los terminales 1 y 2, U sub 1, 2, y la resistencia R entre 1 y 2, como está conectada entre los terminales 1 y 2, también está expuesta a una tensión, o como queramos verlo, al conectar la resistencia entre los terminales 1 y 2, la pila va a aportar una corriente I sub 1, 2, y esta corriente va a atravesar la resistencia entre los terminales 1 y 2, produciendo una caída de tensión, o sometiendo a esa resistencia a una tensión. La voy a poner aquí, no tengo mucho más espacio, y tensión entre 1 y 2. Bien, una de las premisas que dije al principio del ejercicio es que la pila será ideal. Por tanto, yo sé que la tensión V sub 1 va a ser igual a la tensión entre 1 y 2, que va a ser igual a la tensión de la resistencia 1 y 2. 100 voltios. Al ser una pila ideal, no hay una caída de tensión entre lo que sería, lo voy a marcar, no hay una pérdida de tensión, es decir, la pila me está generando una fuerza electromotriz de 100 voltios y me está aportando una corriente I sub 1, 2. Vale, esa corriente entre el polo positivo de la pila, y el terminal 1, no hay una resistencia que indique que al ser atravesada por la corriente haya una caída de tensión. Por tanto, la tensión entre los terminales 1 y 2 será igual a la fuerza electromotriz de nuestra pila. Bien, nos quedamos con esta idea. Bien, volviendo al paso previo al cálculo de nuestra resistencia equivalente total, digamos la resistencia entre el punto 1 y 2, teníamos la resistencia R1 que estaba en serie con la resistencia equivalente 2. Bien, ya hemos deducido que entre los puntos 1 y 2 tenemos los 100 voltios. No tenemos aquí la tensión, la voy a llamar en tensión entre 1 y 2, que son 100 voltios. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? Que al aplicar esa tensión va a circular una corriente por todas estas dos resistencias, ya que están en serie. Esa corriente será nuestra corriente intensidad entre los puntos 1 y 2. Bien, vamos a hacer los cálculos.
voy a usar para ello el divisor de tensiones. ¿Por qué? Porque ya tengo la tensión entre los puntos 1 y 2 y dos resistencias en serie. Pues aplicando la fórmula del divisor de tensiones voy a calcular la tensión a la que está sometida la resistencia 1. Y eso sería la tensión entre los puntos 1 y 2 por el valor de la resistencia 1 dividido el valor de la resistencia total entre los puntos 1 y 2. Bien, pues sería 100 voltios por R1, que son 30 ohmios, dividido el valor total de la resistencia entre 1 y 2, que eran 45,38 ohmios. Esto da una tensión de 66,11 voltios. Vale. La tensión de la resistencia 2, aplicando la misma fórmula, 1, 2, por la resistencia 2, perdón, no la resistencia 2, sino la resistencia equivalente. Resistencia equivalente 2, UE2, entre 1 y 2. Serían 100 voltios por lo que sea la resistencia equivalente 2, que eran 15,38 ohmios, dividido 45,38 ohmios. Y esto da un total de 33,89 voltios. Bien, ahora, ¿cómo me aseguro de que las tensiones sean correctas? Bien, si marco en rojo las caídas de tensión que acabo de calcular o las tensiones de la resistencia, ya sabemos que cuando una corriente entra por una resistencia, es el lado positivo, tenemos su 1 y U equivalente 2. Bien, atendiendo a la segunda ley de Kirchhoff, en la que las sumatorias de las tensiones en una malla son igual a 0, y sabiendo que tanto la tensión 1 como la tensión equivalente 2 tienen sentido horario y la tensión entre los puntos 1 y 2 tiene el sentido antihorario, podemos deducir que se van a contrarrestar. Por tanto, si lo pongo matemáticamente con una fórmula, sería la tensión entre los puntos 1 y 2 menos la tensión 1 más la tensión equivalente 2. Esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? 100 voltios menos la tensión en 1, que son 66,11, más los 33,89 voltios de la tensión equivalente 2, todo esto tiene que ser igual a 0. 100 voltios menos 100 voltios es igual a 0. Por tanto, está bien. Ahora quiero calcular las corrientes de cada una, la corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Bien, como están en serie, ya sabemos que la corriente que la está atravesando es la corriente I1,2. Por tanto, lo que pasa en un circuito serie es que la corriente que atraviesa todo el circuito, bueno, mejor dicho, la corriente que atraviesa cada una de las resistencias es la misma. Es decir, la corriente que atraviesa entre los puntos 1 y 2 sería la I sub 1,2 y va a ser igual a la intensidad que atraviesa la resistencia 1, que es igual a la intensidad que atraviesa la resistencia equivalente 2. Pues vamos a asegurarnos de que es verdad, ¿no? ¿Qué sería la intensidad I1? La tensión 1 dividido la resistencia 1. Tenemos que la tensión 1 son 66,11 voltios y todo esto dividido su resistencia, 30 ohmios. 2,2 amperios. Y la intensidad de la resistencia equivalente 2 tiene que ser igual a la tensión equivalente 2 partido la resistencia equivalente 2, 33,89 voltios dividido 15,38 ohmios.
y esto que da 2,2 amperios. Por tanto, ya sabemos que el cálculo se ha hecho correctamente, puesto que la intensidad de la resistencia, la intensidad que atraviesa la resistencia 1 son 2,2 amperios y la intensidad que atraviesa la resistencia equivalente a 2 son 2,2 amperios, es decir, son idénticas y se está cumpliendo la premisa de un circuito en serie, y es que la intensidad ha de ser igual. Por tanto, yo tengo la intensidad que nos está dando la pila, 2,2 amperios. Ahora bien, quiero saber la potencia que me está entregando la pila. Vale. Para ello voy a calcular también la potencia que consume cada una de las resistencias, ¿no? Si yo tengo aquí la potencia que consume la resistencia 1, sería la resistencia 1 por la intensidad que atraviesa la resistencia 1 al cuadrado, 30 ohmios por 2,2 amperios al cuadrado. Y esto da 145,2 vatios. La potencia que consume la resistencia equivalente 2, R equivalente 2 por la intensidad equivalente 2 al cuadrado. Esto sería igual a 15,38 por 2,2 al cuadrado. Estos son amperios. 74,44 vatios. Bien. También sé que la potencia que me entrega la pila, la potencia entre los puntos 1 y 2, ha de ser igual a la tensión entre los puntos 1 y 2 por la intensidad entre los puntos 1 y 2. Pues si tengo 100 voltios de tensión por 2,2 amperios, serían 220 vatios. Y ahora yo quiero comprobar, es decir, yo sé que la potencia que me entrega la pila ha de ser igual a la potencia que se está consumiendo, puesto que no hay pérdidas de potencia, es decir, a la potencia que consume la resistencia 1 más la potencia que consume la resistencia equivalente 2. Pues 220 vatios han de ser igual a 145,2 vatios más 74,44 vatios. $220 vatios igual a 219,64 vatios. Es cierto que no son idénticos, no son totalmente idénticos, pero es debido a los decimales a la hora de calcular resistencias, corrientes y todo eso se arrastra. Pero podemos asegurarnos de que es prácticamente igual y el cálculo se ha hecho correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora podemos ir al siguiente paso. Ya hemos calculado bien la resistencia equivalente, las corrientes cuadran, las potencias también. Por tanto, vamos al siguiente paso, que es el siguiente paso nuestro ahora calculando corriente y tensiones es volviendo hacia atrás con respecto al cálculo de la resistencia equivalente. Es decir, ahora vuelvo un paso más atrás y tengo esto aquí. Bien, ahora indico las corrientes. Yo sé que aquí, por aquí me pasa la intensidad I1, 2, pero claro, al llegar al punto A ya se va a dividir. Pues bueno, la voy a llamar I sub 2 y esta se va a llamar I equivalente 1. Vale. Pues también voy a marcar las tensiones. Aquí ya se dijo que esta es la tensión 1, 2. Ahora, tensión que me interesa es la tensión que hay entre A y B. La tensión que atraviesa, la tensión que hay entre la tensión de la resistencia 2, perdón, al atravesar
al ser atravesada la resistencia 2 por una intensidad, la I sub 2, va a haber en ella una tensión. Bien, si nos fijamos, si recordamos del circuito anterior, la resistencia equivalente 2 es el fruto, por así decirlo, de hacer la equivalente en paralelo entre R2 y R1. ¿Qué quiero decir con esto? Que, lo voy a poner aquí de forma matemática, con la fórmula, es decir, calculamos anteriormente una tensión en la resistencia equivalente 2. Y la resistencia equivalente 2 proviene de un conjunto en paralelo de resistencias. Y en paralelo todas las tensiones son iguales. Es decir, que la tensión de la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la tensión que hay en la resistencia 2 y va a ser igual a la tensión que hay en la resistencia equivalente 1. Bien, utilizando esta premisa, y además esto eran 33,89 voltios, teniendo en cuenta esta premisa ya podemos calcular la intensidad. La intensidad que atraviesa la resistencia 2, que será la tensión 2 dividido R2, 33,89 voltios dividido 40 ohmios y da 0,85 amperios. Y ahora la intensidad que atraviesa a la resistencia equivalente 1 será igual a la tensión de la resistencia equivalente 1 dividido resistencia equivalente 1. 33,89 voltios dividido 25 ohmios. Por tanto, tenemos 1,36 amperios. Bueno, ¿cómo yo sé que esto puede estar bien? Pues atendiendo a la primera ley de Kirchhoff, que es la de los nudos. Si nos vamos al nudo o nodo punto A, vamos a aplicarla. Sabemos que la intensidad I12 llega al punto A y del punto A parte la intensidad 2 y la intensidad de la resistencia equivalente 1. Bien, según la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, la sumatoria de corrientes que hay en un punto es igual a 0. ¿Eso en qué se traduce? A que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Por tanto, la corriente que entra es la intensidad I sub 1, 2, que tiene que ser igual a la intensidad 1 más la intensidad de la resistencia equivalente 1. 2,2 amperios tienen que ser igual a 0,85 amperios más 1,36 amperios. 2,2 amperios da 2,21 amperios. O sea, está perfecto. De momento podemos decir que se están realizando los cálculos correctamente, puesto que todo encaja, de momento. Bien, dicho esto, ya se tienen las tensiones de cada una de las resistencias, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias y ahora tengo que calcular qué potencia consume cada una de las resistencias. Pues para ello aplicamos la fórmula. Sabemos que la potencia de la resistencia 2 será igual a la resistencia 2 por la intensidad que atraviesa de esa resistencia, 40 ohmios por 0,85 al cuadrado amperios, 28,9 vatios. Y para la potencia de la resistencia equivalente 1 sería resistencia equivalente 1 por la intensidad equivalente 1 al cuadrado, 25 ohmios por 1,36 al cuadrado, amperios al cuadrado, que son 46,24 vatios. Bien, ahora tenemos que hacer un poco de memoria y saber que la resistencia 2 y la resistencia equivalente 1 formaban a la resistencia equivalente 2. Por tanto, la potencia que consumía la resistencia equivalente 2 ha de ser igual a la suma de las potencias que consume la resistencia 2 y la resistencia
equivalente 1, puesto que son lo mismo. Vamos a hacer esa comprobación, ¿no? La potencia de la resistencia equivalente 2 ha de ser igual a la potencia de la resistencia de la resistencia 2 más la potencia que consume la resistencia equivalente 1. Anteriormente se calculó que la potencia que consume la resistencia equivalente 2 son 74,44 vatios y esto tiene que ser igual a 28,9 vatios más 46,24 vatios. 74,44 vatios son 75,14 vatios. Vale, no son exactamente el mismo valor, sin embargo, volvemos a la misma. Debido a los decimales, no han dado exactamente igual, pero ¿cuál es la diferencia? Alrededor de 0,5 vatios, medio vatio, 0,6 vatios. Entonces, no podemos decir que nos hemos equivocado, simplemente por cuestión de decimales no coinciden. Ahora sí, si la diferencia van a ser 10 vatios sobre 70, ahí es que nos hemos equivocado. Medio vatio sobre 70 vatios no es nada. Bien, pues con esto ya podemos estar tranquilos de que vamos bien a la hora de resolver el problema. Y ahora nos queda saber los valores de las resistencias 3 y 4, que si recordamos, las resistencias 3 y 4 forman la resistencia equivalente 1. Por tanto, si volvemos un poco más atrás, bueno, ya más atrás no tengo otros circuitos aquí, pero aquí, vale. Y voy a marcar lo que me interesa, ¿no? Si aquí tengo la resistencia 3 y 4, por aquí pasaba la intensidad equivalente 1, por tanto aquí habrá una tensión 3, aquí habrá una tensión U4, más y más. Y claro, no hay que olvidar que todo este conjunto era la resistencia equivalente 1, la cual tenía una tensión U equivalente 1. La tensión de la resistencia equivalente 1 era de 33,89 y la potencia que consume la resistencia equivalente 1 es de 46,24 vatios. Con estas premisas voy a calcular los restantes valores, que son de la resistencia 3 y la resistencia 4. Bien, pues vamos a ello. Ya sabemos que la resistencia 3 y 4 están en serie, por tanto la intensidad equivalente 1 será igual a la intensidad que atraviesa la resistencia 3 y a la intensidad que atraviesa la resistencia 4, que son 1,36 amperios. Por tanto, la tensión en la resistencia 3 sería igual a la resistencia 3 por la intensidad que atraviesa dicha resistencia. 15 ohmios por 1,36 amperios da un total de 20,4 voltios. Y para la resistencia 4 lo mismo. 10 ohmios por 1,36 amperios, 13,6 voltios. Bien, ya sabíamos que por la segunda ley de Kirchhoff, la de las mallas, si la aplicamos sabemos que la tensión equivalente 1 menos la sumatoria de las tensiones que acabamos de calcular ha de ser igual a 0. 33,89 menos 20,4 voltios
más 13,6 igual a 0, 33,89 voltios menos 33,89 voltios menos 34 voltios tiene que ser igual a 0, y ya vamos viendo que no va a ser igual a 0, pero va a estar muy cerca. Es decir, vamos a tener, si somos rigurosos con las matemáticas, prácticamente 0. No vamos a tener una tensión negativa, simplemente lo he dicho anteriormente, por cuestiones de decimales. Bien, ya tenemos las tensiones, las corrientes y nos faltan las potencias. ¿Vale? Pues la potencia que consume la resistencia 3 será resistencia 3 por la intensidad 3 al cuadrado, 15 ohmios por 1,36 amperios al cuadrado, da un total de 27,74 vatios. Y la potencia que consume la resistencia 4 por la intensidad 4 al cuadrado, 10 ohmios por 1,36 amperios al cuadrado, y da una potencia de 18,5 vatios. Y al igual que se menciona anteriormente, la potencia que consume la resistencia equivalente 1 ha de ser igual a la potencia que consume la resistencia 3 más la potencia que consume la resistencia 4. Bien, 46,24 ha de ser igual a 27,74 vatios más 18,5 vatios. 46,24 vatios es igual a 46,24 vatios. Por tanto, está perfecto. Bien, pues el circuito ya se ha calculado paso a paso y se han hecho en cada uno de los pasos las comprobaciones pertinentes para saber que antes de pasar al siguiente paso, valga la redundancia, todo esté bien. ¿Por qué? Porque si nos hemos equivocado en el paso 1, vamos a arrastrar el fallo y todo el ejercicio va a estar mal hecho. Por tanto, todo se ha calculado correctamente, se han hecho las comprobaciones, y si aún así tenemos dudas, pues bueno, podemos hacer otra comprobación con respecto a las potencias. Sabemos que ya como un último paso, que la potencia entre 1 y 2 ha de ser igual a la potencia consumida en la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 más la de la 3 más la de la 4. Ya se dijo que la potencia que entrega la pila son 220 vatios, ¿vale? Pues vamos a sumar potencias. La potencia en 1 eran 145,2 vatios más los 28,9 vatios de la resistencia 2 más los 27,74 vatios de la resistencia 3 más los 18,5 vatios de la resistencia 4. 220 vatios son igual a 220,34 vatios. O sea, igual. Por tanto, es otra comprobación para demostrar que el ejercicio se ha hecho correctamente. Bien, espero que este ejercicio te haya ayudado a comprender un poco más cómo calcular circuitos mixtos, y si tienes alguna opinión, por favor me deja un comentario, y en la descripción de este vídeo también tengo un correo electrónico al cual, si tienes alguna sugerencia de algún circuito que te gustaría que hiciera en un vídeo, pues, o cualquier otra duda, por favor escribirme y seguimos en contacto. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.